La biología del desarrollo es la rama de la medicina que estudia los procesos que involucran la formación de un nuevo organismo. Es así como todos nosotros estamos compuestos de más de 30 billones de células que constantemente se transportan, comunican y realizan una gran cantidad de funciones. Pero nos sorprenderemos al saber que antes comenzamos siendo una simple célula. Aquí explicaremos el proceso del desarrollo embrionario, desde ser una pequeña célula conocida como cigoto hasta ser un organismo bien desarrollado con células, órganos y tejidos, listos para nacer. La fecundación. En los seres humanos, la fecundación se da en el interior de la mujer, específicamente en las trompas de falopio, entre la unión de los gametos masculinos y femeninos para producir así el embarazo. Para que esto pueda suceder, los espermatozoides tienen que ascender por el tracto genital femenino y llegar a las trompas de falopio, lugar en donde se ubica el óvulo. Posteriormente, los espermatozoides penetran la capa celular que rodea al óvulo, la corona radiada. La penetración se consigue gracias a que los espermatozoides liberan enzimas potentes ubicadas dentro de su tapa de acrosoma. Para cuando se haya atravesado esta capa, se encontrará con una segunda capa, la zona pelúcida. Para atravesar la zona pelúcida, los espermatozoides se unirán con el receptor ZP3 para desencadenar la reacción acrosómica que ocasionará la liberación de enzimas espermolicinas para disolver la zona pelúcida y permitir el acceso del espermatozoide. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, suceden tres procesos: la formación del cono de fecundación, despolarización de su membrana y liberación de gránulos corticales. La formación del cono de fecundación permite el acceso de la cabeza del espermatozoide, lugar donde contiene la información genética. Y de la misma forma, la despolarización de la membrana y la liberación de gránulos corticales evitan que otros espermatozoides puedan ingresar en el óvulo. Finalmente, el espermatozoide avanza hasta que su cabeza quede junto al pronúcleo femenino, para que ocurra la fusión entre ambos. La fusión entre el óvulo y el espermatozoide producirá una nueva célula con 46 cromosomas en total. Diferenciación celular. Esta etapa del desarrollo embrionario es donde se da el proceso en el cual las células inmaduras o no especializadas adquieren las características individuales y alcanzan su forma y función especializada. Todo inicia con una sola célula llamada cigoto, pero para producir todas las células del cuerpo, esta se debe dividir por mitosis. Las células procedentes del cigoto van creciendo y quedando adheridas unas a otras. A esta etapa se le llama mórula y se conoce como blastocisto a la actividad que desarrolla en su interior. Entonces, los embrioblastos, células del interior de la mórula, se van volviendo diferentes y se especializan en una tarea en específico por la diferente forma de que cada una ocupa los genes que necesita. Resulta interesante saber cómo es que cada célula decide en qué especializarse gracias a las señales que le llegan de forma externa e interna, pero primero explicaré las señales internas. En esta, la segregación asimétrica de determinantes celulares, donde los factores de transcripción activan y encienden los genes, pero hay que recordar que estos factores de transcripción no se encuentran presentes en todas las partes de la célula, por lo que si alguna célula que resultara de la mitosis de la parte que contenía estos factores, los recibirá de igual forma y podrá leer los genes de diferente forma que las partes que no poseen en grandes cantidades a estos factores. Ahora explicaré las señales externas. En estas, por otro lado, las señales utilizan la inducción para que un grupo de células induzcan a otro grupo de células que se diferencien, solo usando señales que son transmitidas por tres tipos de mecanismos de la inducción, que son la difusión, el contacto directo y las señales que pasan a través de uniones en hendidura. Desarrollo del plano corporal. El plan corporal o patrón corporal es la estructura y organización de tejidos, órganos, sistemas, así como la simetría y el número de extremidades que posee un organismo. A este lo podemos dividir en ejes, los cuales se pueden determinar desde el desarrollo embrionario. Estos ejes son delantero a posterior, el cual está determinado por la posición del segundo cuerpo polar, el cual surge por la división del óvulo al momento de la fecundación. El eje ventral dorsal, este puede notarse entre el cuarto y quinto día de desarrollo del embrión, debido a una ligera oblicuidad en el sentido transversal que cruza desde el embrioblasto hasta el trofoblasto. Y finalmente los ejes laterales a laterales apretados, que son definidos con ayuda de los dos primeros ejes. Los ejes cumplen una función muy importante en el desarrollo embrionario.
ya que para que se desarrollen estructuras u órganos diferentes como el corazón e hígado, se necesitan la formación de patrones los cuales se generan de acuerdo a la ubicación de cada una de las células a lo largo de los ejes. Este proceso de diferenciación se da gracias a sustancias químicas segregadas por las células embrionarias que actúan como señales posicionales, mejor conocidas como morfógenos, las cuales después de ser segregadas se extenderán con el propósito de crear un gradiente de concentración que genera distintas respuestas dependiendo de la concentración del morfógeno que detectan los grupos celulares que se encuentran a distintas posiciones y distancias entre sí, provocando que éstas cumplan funciones diferentes y se forme un plan corporal. Regulación del desarrollo animal. Los animales son los organismos pluricelulares más complejos ya que requieren de un proceso celular más desarrollado, comenzando con la fecundación hasta la forma adulta. Con ello trae cambios de tamaño y características anatómicas y fisiológicas, por lo que el desarrollo, la maduración y la selección natural obedecen secuencias de señales mediante las cuales las células realizan la regulación del organismo para lograr el desarrollo sano y completo del ser vivo. Es aquí cuando entra el material genético y su gran importancia, en particular de los genes reguladores, ya que gracias a estos el organismo puede vivir de manera plena al regular el crecimiento, las secreciones de hormonas, los impulsos eléctricos, la hambre, entre otras muchas funciones importantes para la vida. Y estas las lleva a cabo las células con el apagado y encendido de genes reguladores, formando con ello una cascada reguladora en donde un solo gen se activa, provocando la activación de otro y de otro sucesivamente desde la fertilización hasta el fallecimiento de todas las células. Homeotic genes. Como hemos visto, los genes son demasiado importantes para transmitir información y regular las funciones del cuerpo, entre las que destaca en los animales la familia homeóticos o OX, la cual está presente en casi todos los animales, con lo cual se ha descubierto que existe un ancestro común debido a la evolución, encargado de dirigir el desarrollo de estructuras o segmentos particulares del cuerpo, por lo que al sufrir cambios en su estructura puede sufrir malformaciones e incluso puede ser posible insertar genes de diferentes especies de animales en un solo organismo. Su organización conserva el orden de los genes a lo largo del cromosoma, que se alinean con la expresión de estos genes a lo largo del eje anterior-posterior de los animales. En otras palabras, los genes. Gastrulación. La gastrulación es uno de los eventos más importantes durante el desarrollo. Esta etapa ocurre después de la formación de la blástula, con el objetivo de formar 3 capas embrionarias que darán lugar a los órganos y tejidos. Aquí es cuando el blastocito empieza a sufrir cambios en su estructura. Su masa celular interna va cambiando para pasar a ser un disco embrionario, quien estará organizado por 2 capas, el epiblasto y el hipoblasto. Así es como la gastrulación dará origen a 3 capas embrionarias diferentes, ectódermo, mesódermo y endódermo. A partir de estas 3 capas se generarán todos los tejidos y órganos del cuerpo. El ectódermo, que es la capa más externa que rodea al embrión, compondrá el sistema nervioso y órganos de la superficie como lo es la piel. El mesódermo, que es la capa intermedia, dará lugar al sistema circulatorio, al sistema esquelético, los órganos y la mayoría de los tejidos del feto. En cambio, el endódermo es la capa interior que se dividirá en 2 partes, siendo el endódermo embrionario, que formará los órganos internos del cuerpo, como el aparato digestivo y el sistema respiratorio, y el endódermo extraembrionario, que como su nombre lo dice, quedará fuera del embrión y formará el saco vitelino, que es el encargado de nutrir y dar oxígeno al embrión durante su desarrollo. Después de la gastrulación viene el proceso de la neurulación, que formará el tubo neural y el sistema nervioso central. El tubo neural está formado a partir de células del ectódermo que componen a la placa neural. Los bordes más alejados de la placa neural se convertirán en células de la cresta neural, estableciendo células pigmentarias y el sistema nervioso periférico. Embriogénesis e implantación. Proceso de desarrollo e implantación preembrionarios. Comienza cuando el óvulo entra en contacto con el espermatozoide. A partir de aquí, se produce el preembrión gracias a la dicha concepción en los primeros 7 días. Después, se produce el cigoto, el cual es el primer estadio de la vida en donde a partir de este punto empezará sucesivamente divisiones celulares. Cabe resaltar que el cigoto inicia su división celular al día siguiente de la fecundación, a través de divisiones mitóticas.
Desde la formación del cigoto, como ya se habló anteriormente, después de esta habrá diferentes etapas de división celular, comenzando por 2, luego 4, 8 y terminando por 16 células, en donde se formará la mórula. La mórula es una fase intermedia entre el cigoto y el blastocisto, y está caracterizada porque las células en replicación son todas del mismo tamaño y no hay diferenciación de órganos. Después, la mórula se ahueca, se llena de líquido y pasa a llamarse blastocisto. Al final de la semana de producción del blastocisto, ésta se adhiere al endometrio, el cual es la pared del útero, al cual se le denomina como implantación. Esta con el tiempo se convertirá en placenta. El blastocisto se conforma por tres partes principales: el trofoblasto, los cuales en un futuro conformarán la futura placenta; la masa celular interna, el cual es definido como el conjunto de células que darán lugar al feto; y el blastocele, la cual es la cavidad interna rellena de líquido. El blastocisto comienza a secretar gonadotropina coriónica humana, la cual es una hormona que es producida en el cuerpo durante el embarazo. Esta indicará al cuerpo lúteo que continúa secretando progesterona. Esta célula es producida por los ovarios, el cual es vital en el embarazo, ya que ayuda a que el útero esté listo para mantener un óvulo fertilizado. Retomando lo anterior, la capa de trofoblasto invade la pared endometrial, formando así un sincitotrofoblasto o vía temporal para el intercambio de nutrientes entre el embrión y la madre antes de la formación de la placenta. La formación de una conexión placentaria entre el embrión y la madre completa la fase de implantación. Como hemos revisado en este video, sin duda esta rama de la biología es de gran ayuda e importancia en el estudio de la vida, ya que podemos darnos cuenta de cómo ha evolucionado el ser humano para llegar a ser este fantástico individuo que cuenta con un complejo desarrollo desde que es una simple célula hasta pasar como uno de los cuerpos con órganos y varios sistemas y poder razonar. Por otro lado, su estudio es de gran importancia en la prevención de alteraciones en la embriología de la persona, pudiendo entender defectos en el desarrollo como el síndrome de Down, o también sería usado en el uso de células madre para ocuparlas en la producción de nuevos órganos en personas con deficiencia o daños en estos.